Buenas tardes a todos, Arratsaldeon. Gracias, Miguel, por tus amables palabras introductorias. Nosotros fabricamos tecnología. Un grafo de conocimiento es un tipo de estructura matemática que permite, en última instancia, computar significados, computar por parte de las máquinas el mundo tal como lo entendemos las personas y, por tanto, distinguiendo las entidades que lo conforman, distinguiendo un autor de una obra cuál es su técnica o cuál es su época o lo que fuera, ¿no? El que las máquinas puedan calcular nos permite hacer cosas que las personas solo no podemos hacerlas, pero no son cosas que se hacen en contra de las personas, sino que nos facultan para hacer cosas en un nivel superior. Y creo que la tecnología no solamente está transformando el negocio de los museos en un cierto sentido, sino que está transformando el mundo en su totalidad, y por tanto la reflexión es acerca de una transformación que es trascendente al mundo de los museos, pero que afecta de manera muy especial al negocio de la cultura, a mi juicio. Yo fabrico tecnología, pero una de las pasiones que tengo es fabricarla para la educación y la cultura, lo cual es bastante raro porque en ninguno de los dos sitios hay demasiado dinero. Las empresas que hacen dinero están en otros sitios mejores, pero las pasiones tampoco se explican solo por dinero. Entonces, esta es una de las razones por las que tuve la fortuna enorme de poder colaborar con El Prado y con Miguel Zugaza en un proyecto de transformación digital que creo que en cierto modo es una referencia, no solamente aquí en el Estado español, sino fuera también, ¿no? Pero la cuestión es que efectivamente la tecnología continúa y que hay algunas cosas que están ocurriendo y que hay una reflexión tecnológica que es necesaria hacer. Y cuando pensé en qué iba a poder decir, aquí lo primero, y tiene un resumen en la carpeta que les han dado, el primer problema que tuve que afrontar es el de poner un título, y quiero explicar súper brevemente este título porque esto no es un museo, mirar arte después de Internet. Creo que merece una pequeña explicación que la voy a dar para empezar. La segunda cuestión es que, a mi juicio, está ocurriendo algo en la intersección del arte y de la tecnología. Y esa intersección es una intersección fecunda. Suceden cosas que son nuevas, que están emergiendo, que hacen que podamos hacer cosas diferentes y, sobre todo, que hace que podamos pensar de forma diferente el futuro. Y esto es muy importante, porque pensar de forma diferente es la condición para hacer cosas diferentes. Hay una cierta necesidad de luchar contra ciertos prejuicios que tienen que ver sobre para qué vale la tecnología. La tecnología vale para muchas cosas, aunque también nos plantea muchos retos. Los museos en la web, el proyecto del Prado, en su forma simplificada, se puede decir que es un proyecto de comunicación, es lo que la gente ve desde fuera. En su forma amplificada y real es un proyecto de transformación, como ha dicho Miguel, que afecta al modo en el que trabaja toda la institución, o que trabaja todo el Prado en este caso. Es decir, cómo opera la institución. Y afecta a todos sus procesos: conservación, documentación, comunicación, publicación en distintos canales y, finalmente, publicación en la web. Eso que publica el museo, o eso que publicáis los museos, porque me imagino que habrá gente aquí que pertenezca a otras instituciones, se publica para algo, tiene un fin, es intencional. La naturaleza intencional de esa publicación es muy relevante porque determina el conjunto de operaciones que tenemos que afrontar. El transformar digitalmente un museo es una operación mayor, pero la base es un trabajo que frecuentemente tiene generaciones de acumulación de conocimiento en una documentación que muchas veces está infraexplotada, está infrautilizada, y que tiene un valor de conocimiento que puede convertirse en cosas que son interesantes para educadores, para investigadores, para gente que sencillamente quiere conocer, o para gente que visita ese lugar por primera vez y quiere ver algo, ¿no? Todos queremos o todos aspiramos a conocer. Por tanto, para nosotros se está produciendo en todo el espacio humano una ampliación de la vida, que es una ampliación digital. Hay una sociedad en la red,
Hay una sociedad en la red de la cual desafortunadamente no tenemos todavía una sociología que la explique, como hizo Durkheim con la sociología industrial a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. No tenemos el equivalente todavía. Tenemos esta idea de sociedad en red que hizo Castells, pero todavía no sabemos muy bien cómo funciona. Estamos viendo cosas sorprendentes, ¿no? Pensábamos que el saber y la opinión no serán libres y resulta que va a tener razón Platón cuando dijo cuidado con las opiniones, ¿no? Por poner un caso que tendrán todos ustedes en la cabeza. La transformación o la ampliación digital de las instituciones afecta a 3 dominios de la institución, que son los 3 grandes espacios donde ocurren cosas. En esa frontera, que es la frontera que realmente importa, en la cual las instituciones conectan con la gente que las visita, que son sus usuarios, ¿no? Ahí se produce un flujo en 2 sentidos, información que entra e información que sale. Por lo tanto, si realmente estamos transformando la institución, tenemos que transformar esa experiencia. Es imposible transformar esa experiencia, la experiencia que tengan los visitantes, y ahora tenemos que ver qué es el visitante de un museo, en este espacio que no es un museo, pero que también es un museo, sin que cambiemos cosas. Haciendo lo mismo no suceden cosas diferentes. Este es un principio general, por tanto hay cosas que hay que cambiar. Y en tercer lugar, cuando hacemos cosas diferentes y nos relacionamos de forma distinta con nuestros usuarios, nuestros visitantes, entonces también descubrimos nuevas oportunidades de hacer cosas que desde el punto de vista de empresa o de institución podéis llamarlo nuevos negocios, nuevas formas en las cuales vosotros construís un valor, una utilidad que tiene un interés real. A mí me parece que es muy importante distinguir entre utilidades reales y un conjunto de algo que podríamos llamar ocurrencias, ¿no? Cosas que tienen un ciclo de vida muy corto, que se consumen en el fogonazo y que no tienen recorrido. Yo creo que los proyectos tecnológicos son proyectos de fondo, afectan a la institución probablemente durante décadas, cambian el modelo de hacer las cosas con mucha profundidad. Por eso a ese proyecto le llamamos en el Prado de la página web del museo al museo en la web. Y no solamente era el museo en la web, sino todas las cosas que se hacían para comunicar a través de la web y el modo en que la web construía su contenido. No era un contenido editado, no era un contenido que se hacía desde comunicación, sino que explotaba el conjunto de bases de conocimiento, en aquel caso del Museo del Prado, para generar un valor de muchos tipos, educativo, turístico, con lo cual realmente lo que estuvimos creando es un espacio de vida digital. Tampoco sabemos muy bien en qué consiste la vida digital, no es algo que se oponga a nuestra vida no digital, de hecho está conectado, ahí hay una continuidad entre vuestros móviles, lo que estáis haciendo con ellos, las comunicaciones que estáis manteniendo mientras hacéis otras cosas. Esa vida todavía no sabemos lo que es, pero sí sabemos que estamos construyendo espacios. Algunos espacios son muy interesantes, otros tienen menos interés. Bueno, voy a empezar por explicar el por qué esto no es un museo. Esto no es un museo porque en esta intersección del arte y la tecnología, y en una conversación que en un primer momento con Miguel, Miguel dijo algo que a mí me interesó especialmente y además me impresionó, que es, estábamos hablando del proyecto en la web y yo estaba hablando de que es un grafo de conocimiento con poco éxito, como se ha visto. Finalmente la confianza parece que permitió que siguiéramos por aquel camino, pero bueno, estábamos en esta conversación entre la tecnología y el arte, por así decirlo, donde es evidente quién era quién, y entonces Miguel dijo algo, ¿no? Que sí, después de todo esto que me dice Ricardo, yo lo que quiero es que la colección esté en el centro de este proyecto. La colección esté en el centro de este proyecto. Y cuando uno está jugando con códigos, imaginando cosas posibles y mundos posibles, a veces se olvida del hecho central y esencial
de que hay algo real al final de todo que da sentido a este proyecto y a este proceso. Y esa realidad es inocultable, ¿no? Hay que aflorarla, al contrario, ¿no? Hay que magnificarla. Bueno, en este sentido quiero decir que esto no es un museo, esta es la broma de Magritte, ¿no? En esta reflexión que recorre todo el siglo XX sobre qué es el lenguaje, ¿no? Y cómo funciona el lenguaje. Cuando hace aquel cuadro, ¿no? Esto no es una pipa, ¿no? Esto no es un museo, este es un cuadro, por cierto, del Museo del Prado, que representa el Museo del Prado más o menos hacia 1800 y pico, es un cuadro muy bello, por cierto. Y no es el Prado, ¿no? En este sentido, tampoco el espacio digital, el Prado en la web, en un cierto sentido no es el Prado, pero sin embargo es cierto que es el Prado que pueden consumir, al que pueden acceder y al que de hecho acceden muchísima gente que nunca estará en el Prado, con lo cual la otra condición que tiene que cumplir un proyecto digital es que tiene que producir una experiencia genuina, una experiencia real, una experiencia que emociona, ¿no? Que se vive más allá de la razón. Este es el primer museo. Lo siento si hay conservadores que no estoy hablando sino metafóricamente, no quiero hacer ciencia, es Altamira, ¿no? Cuando empiezan a pensar a principios del siglo XX, en el primer tercio, ¿no? Sobre cómo el arte y la exposición del arte se estaba modificando como resultado de la reproductibilidad mecánica. Este es el libro de Benjamin, ¿no? El arte en los tiempos de la reproductibilidad mecánica. Claro, se da cuenta de que es muy sencillo hacer copias, en cierto modo, hacer fotografías, publicarlas, ponerlas en libros, amplificar esa señal original del artista, ¿no? Y se pregunta Benjamin, ¿qué es lo que diferencia a todo esto que permite disfrutar del arte o permite un cierto disfrute del arte, ¿no? Y dice el aquí y el ahora. Todos estamos en un lugar. Esto es una cosa que cuando uno la piensa, y cuando uno la piensa fuera de su móvil, ¿no? En el cual tiene esa sensación de ubicuidad de estar en 50 conversaciones a la vez, cuando uno lo piensa, es sustantivo, ¿no? Es, en términos no tecnológicos, es ontológico. Los seres están en un lugar y además en un tiempo. Estamos allí, ¿no? Y ese estar allí, ¿no? Es lo que creo que diferencia la obra y la fuerza conmovedora que tiene ese apuntar hacia otra cosa de todas sus copias y todas sus reproducciones. El otro día en la presentación que hizo Taco Divitt me emocionó especialmente el autorretrato de Rembrandt, que es emocionante en sí mismo, pero me emocionó ver a alguien mirando ese autorretrato allí, ¿no? Era una representación de un allí, que no es el mío, evidentemente, y de un tiempo que tampoco es el mío, pero eso representa exactamente lo que quiero decir. Esa persona estaba ahí, delante de Rembrandt, viendo eso. No sé qué es, pero viéndolo. Por tanto, el primer museo es este, y este es un museo que no es portable, ¿no? No se puede llevar a ninguna parte. Cuando googleé esto no es un museo, dije, bueno, como realmente no se te puede ocurrir nada nuevo o sustantivamente nuevo, alguien ha puesto esto no es un museo y alguien ha hecho algo con esto no es un museo. Me encontré con esto, ¿no? Artefactos móviles al acecho. Y era un proyecto que quizás conozcan, en el cual pues se trataba de sacar un poco el museo a la calle. Y desde la perspectiva de una acción artística, ¿no? Desde la perspectiva de publicación, ¿no? Las ideas con las que trabajaban, es la idea de un museo que sea portable, por oposición al aquí de los museos, que es localizado, ¿no? Que sea abierto, es decir, que salga de las paredes, por oposición al museo cerrado, con horario, ¿no? Que sea usable, que se pueda interaccionar, por oposición a solo observable, y que además permitan el intercambio y la conversación por oposición a la emisión, ¿no? Al broadcast, al estar emitiendo, ¿no? Son ideas que me parece que son muy fecundas desde el punto de vista de un proyecto tecnológico. Todos los museos quieren hacer un proyecto tecnológico, quieren amplificar la señal, con varios fines, luego lo veremos, ¿no?
Por tanto, estas ideas que estaban en estos artefactos móviles al acecho son estas realidades que los museos construyen en Internet, ¿no? Son grandes ventanas, son estos artefactos móviles que tienen además una propiedad que luego veremos, ¿no? En este caso es una visita virtual, que esta es una de las cuestiones que me interesan muchísimo porque no he logrado todavía saber exactamente qué significan, sabiendo que es importante lo que significan. Porque creo que cuando uno lee la Isla del Tesoro, a poca imaginación que tenga, es importante no estar visitando virtualmente esos paisajes. Es decir, que la visita virtual tiene que ver con un tipo de consumo de lo simbólico y no sé si es necesario exactamente el que tengamos que simular, ¿no?, un paseo, ¿no? Hay otras formas de visitar virtualmente de las que luego hablaré, pero en todo caso esto es lo que ocurre. Para empezar esta idea sobre el museo y las pantallas, que es de lo que quiero hablar ahora, o el museo y sus pantallas, la primera cuestión es la de la presentación. No es una cuestión estrictamente tecnológica. Desde mi punto de vista, me da igual, en cierto modo, cómo decidan presentar las cosas, aunque hay una lógica de presentación en la tecnología, pero sí que me parece que le da un tono y un tono mayor al proyecto. El otro día el director del Rijksmuseum, Taco Divid, habló del Rijksmuseum y habló del logotipo del Rijksmuseum. Cuando lanzó el proyecto del Rijksmuseum fue un proyecto absolutamente de referencia para todos. ¿Por qué es un proyecto de referencia? Primero porque estuvo mucho tiempo larvándose, porque lanzó muchas ideas museográficas, pero también lanzó una web que significaba una ruptura muy radical con todo lo que estaban publicando los museos en Internet hasta ese momento. Por tanto, era una referencia ineludible. Y donde efectivamente la obra está presente después del logotipo del RIG. Efectivamente, lo que uno ve aquí básicamente es una identidad poderosísima y con unos menús que los pueden ver ustedes aquí, ¿no?, que tapan parte de la obra, ¿no? Esta idea de Miguel, interesante, ¿no? Este es el Prado en la web, ¿no?, donde la obra está completamente limpia de cualquier intervención y uno sabe desde el primer momento que está en un museo, que está en un lugar de arte y donde el arte sale en cierto modo al encuentro de uno, ¿no? Me parece que hay una importante diferencia entre esta aproximación. Y esta aproximación, y ahora voy a hablar porque sí que les quiero dar una visión panorámica de lo que se está haciendo en Internet y en tecnología en una serie de instituciones. Esta idea también era posible porque había una tecnología que lo hacía posible, ¿no?, que es la conversión del museo no en un espacio de navegación administrado por el propio museo, en unos caminos más o menos habilitados, sino en un espacio de conversación donde cada uno puede preguntar por lo que quiera. Vivimos en un cierto tiempo tecnológico que es el que quiero ponerles encima de la mesa para poder pensar esto que acabo de decir. De qué modo la tecnología habilita precisamente esas formas sutiles de estar conversando con interés con públicos muy abiertos, muy distintos. Y de qué modo la tecnología permite que los activos de conocimiento de los museos se conviertan en máquinas que permiten a los demás conocer, aprender y enseñar. El año 1928, Paul Balaguer, que es esta persona que ustedes ven aquí, escribió un opúsculo que se titulaba La conquista de la ubicuidad. Lo cita Benjamín en su libro y lo que llama la atención de Balaguer es su anticipación, ¿no? Él habla de que los medios, el pasmoso crecimiento de los medios van a modificar la industria del ovillo de un modo radical. De un modo tan radical que habrá una distribución, dice él, de realidad sensible a domicilio, como nunca antes lo hemos imaginado, ¿no? El arte llegará a nuestras casas. Esto lo decía en 1928. Imágenes visuales o auditivas que nazcan y se desvanezcan al menor gesto, casi un signo. O sea, no estaba pensando en la foto, ¿no? Que nazcan y se desvanezcan, casi un signo, ¿no? Esto llegará a nuestras casas. Sería
realmente fascinante poder hacer una especie de inmersión en un cerebro que podía visualizar esto, ¿no? Y Valéry específicamente hablaba de hacer presente una obra en cualquier parte y de recuperar a voluntad cualquier obra. De estas dos cosas, de hacer presente una obra en cualquier lugar y de recuperarla en función de intereses que no conocemos. Y esto le llamaba una especie de reparto, ¿no?, de Just Eat, de arte a domicilio. Esta realidad es la que está empezando a acontecer, ¿no? Estamos convirtiendo las instituciones en espacios en cierto modo ubicuos. La gente que puede acceder simultáneamente a un museo, si las máquinas lo soportaran, serían eventualmente todos, ¿no? Cualquiera pudiera estar a la vez consumiendo algo desde un sitio, desde un móvil, desde una parada de un autobús, desde una imagen, desde cualquier lugar, ¿no? La segunda idea importante es esta, la del Cluttering Manifesto. Los museos para mí son conversaciones. El Cluttering Manifesto lo lanzó David Weinberger en el año 99, 95 tesis como las de Lutero. Los museos son conversaciones. Y esa conversación tiene que ver con la actualidad del museo. Conversamos con quién, con el tiempo que nos ha tocado vivir y cómo, del modo en el que este tiempo conversa. Esto es una idea que a mí me parece que tiene una radicalidad enorme, ¿no? Cuando vemos esas fotos convertidas en sepia, ¿no?, cuando vemos nuestras fotos con pantalones de campana cuando éramos jóvenes, ¿no?, vamos viendo el tiempo que pasa. Y todos luchamos contra eso, también las instituciones. Cuando entro al Ateneo de Madrid, por ejemplo, veo que el tiempo se está depositando geológicamente en ese espacio, ¿no?, que ese espacio está perdiendo el sitio. Y fue un lugar de modernidad a principios del siglo XX. Las instituciones tienen que vivir en su tiempo, tienen que ser actuales. Por tanto, la dimensión digital es parte de la actualidad y el modo en el cual los museos producen esa actualidad es relevante y en este momento incorpora esta dimensión digital. El Museo Imaginario se ha mencionado, no lo comento, pero una de las razones de esta conversación es que tiene que hacer posible el que cada cual consuma el museo de acuerdo con un gusto que no conocemos y con un gusto que ha sido forjado de maneras a veces no canónicas. Y esto sí que es importante. En el Prado, y luego si tengo tiempo navegaré, lo que se permitía es que todo el mundo pudiera buscar su Prado. Alguien buscaba ninfas, le decíamos que tenía 113 resultados y luego podía refinar, ¿no? Quiero las ninfas que además sean de tal siglo, de tal época o que contengan rosas antiguas, por ejemplo, ¿no? Imaginaos el Prado de las ninfas que contienen rosas antiguas del 17 español, ¿no? Esto era posible, ¿no? Pero luego le podíamos quitar las ninfas y nos quedábamos solamente con la rosa antigua, el 17 le quitábamos de la escuela española y buscábamos qué había por ahí, ¿no? Y nos dice ya cuántos resultados hay. Esa conversación es una conversación que no tiene fin. Eso es un grafo, ¿no? Poder navegar por las entidades y sus atributos y por sus conexiones y poder hacerlo con la libertad que permite un proceso como estos. Y luego construimos una información que realmente no la editaba nadie, la editaba todo el mundo cuando estaba trabajando y llegaba a la web, ¿no? Cada vez que algo se hacía, se consolidaba en la web desde un montón de lugares distintos. Y además permitíamos que la gente pudiera construir sus prados, ¿no? Esos prados de ninfas o esos prados, cada uno podía hacer lo que quisiera con el prado, podía construir su prado. Pero también, y este es parte de esta zeitgeist que estamos hablando, de este espíritu del tiempo, y esto lo dijeron también, ocurre esto, ¿no? Es la tecnología la que está produciendo un aquí y ahora desplazado y cómo incorporarla con sentido a los museos y a su proyecto. Esto no tiene una respuesta muy sencilla, pero os voy a leer una cita brevísima de Lótimos, que supongo que es la hija de la famosa modelo, porque es una modelo en una entrevista que leí el otro domingo en El País, ¿no? Semanal. Instagram es mi peor pesadilla. Quiero vivir el momento, no tener que mirar una foto para recordar que estuve aquí o allá. Aquí o allá es lo que parece ser que todo el mundo quiere recordar, pero de una forma tan masiva, ¿no?, que lo registramos todo. Esto, en cierto modo, es una enorme pesadilla. Hay una enorme avalancha de imágenes, una gigantesca cantidad de imágenes que no sabemos muy bien qué hacer con ellas o para qué valen. Cómo recuperar no solamente el sentido de la visita
visita cuando alguien está en el lugar y en el sitio, sino cómo tener o cómo construir una visita con sentido cuando alguien está en una pantalla. Estas son dos cuestiones importantes y afectan desde luego a las instituciones de la cultura y a las instituciones de cultura como educadoras. Y esto no es un museo, me encontré también con esto, ¿no? Cuando la gente piensa en los museos debe pensar en lugares donde por alguna razón hay, estoy exagerando por supuesto, hay una cierta escasez de intercambio, ¿no? Y el intercambio yo creo que es una condición para la educación y para la formación y para la ilustración, que creo que están en el origen del proyecto de los museos, que es un proyecto ilustrado. ¿Cómo podemos renovar esa ilustración? La tecnología nos permite conectarnos y desde luego hacer que la gente se suscriba a nuestros museos y produzca un montón de presencias en Internet, y también podemos utilizar la tecnología, y la tecnología del Prado podría usarse para anticiparnos a los gustos de la gente y recomendarles cosas en función de cómo han navegado, qué han visto, cosas parecidas, ¿no? Esto podría ser interesante. Bueno, la segunda gran idea que quiero lanzarles es que en Internet los museos están empezando a dejar de existir. El gran fresco le llamo a esto, ¿no? Un fresco que integra todos los museos. Todos los museos en cierto modo son uno. Cuando hicimos mismuseos.net, que fue un proyecto de demostración precisamente para poder hablar con gente que dirigía museos en aquel momento y para proponerles una museografía digital, reunimos 20.000 obras de 9 museos españoles que hablaban entre ellas, ¿no? Y que eran contextos unas de otras, en un grafo de conocimiento. Tenemos 55 millones de obras en Europeana, no fácilmente interrogables. Esto sí que es muy importante. No se trata solamente de ponerlas a disposición, sino de ponerlas a disposición en modo conversacional, en el modo en el que la gente las puede incorporar, ¿no? Art UK es un proyecto fascinante que a mí me gusta muchísimo, que me gustaría tenerlo aquí también. Integra el conjunto de obras de pintura de los museos británicos, más de 200.000, y es un proyecto que, por cierto, creo que está muy bien concebido. Google Art lo conocen todos ustedes, y entonces, claro, la cuestión es si todos los museos pueden llegar a ser uno. Eso significa que estamos construyendo una cultura más cosmopolita, que me parece que es una de las grandes preguntas que hemos de hacernos, ¿no? En el sentido de Kant, ¿no? Una historia universal con un sentido cosmopolita. Esta construcción digital de la cultura que nos permite la tecnología va en el sentido de construir una cultura cosmopolita. Le estamos dando esa intención, estamos construyendo esa intención a través de cosas que en el fondo hacen las máquinas, porque lo que permite un grafo de conocimiento es enlazar contenidos con contenidos. Bueno, la segunda gran tendencia que yo les anticipo aquí es que las grandes instituciones de la cultura lo publican todo. Y esto es muy importante. Las restricciones museográficas del espacio no hay que trasladarlas a Internet. No hace falta que esté todo perfectamente documentado para que una obra esté en Internet. Tiene interés como está. Tiene interés porque se puede contemplar, se puede visitar, se puede utilizar de modos que no están previstos. Es el caso, por ejemplo, de la Royal Collection, ¿no? En la Royal Collection hay más de 270.000 obras que han publicado. El Patrimonio Nacional Español creo que tiene 800 y estos 270.000, ¿no? Además, la Royal Collection, y esta es otra de las ideas que me parece que sí puede subrayar, no solamente está publicando todas las obras, sino procesos que se realizan con las obras que normalmente no se ven cuando se visita un museo. Por ejemplo, los procesos de restauración y de conservación, que son muy interesantes. Este es otro sitio que me gusta muchísimo, que es los archivos municipales de Nueva York. La ciudad de Nueva York ha puesto en dominio abierto todos sus archivos. Son una historia de la ciudad. Uno puede tirarse horas en
en los archivos está la historia de todo, ¿no? Porque están los archivos de urbanismo, están los archivos policíacos, está todo, ¿no? Cómo creció la ciudad, cómo se hicieron las calles, cómo se hicieron los puentes. Pero, por ejemplo, también hay toda una historia criminal de Nueva York que, desde luego, supera cualquier cine negro que ustedes hayan visto, ¿no? Es majestuoso y de una sencillez franciscana, ¿no? El sitio no tiene nada más que la imagen, y la imagen es absolutamente conmovedora. Cuando empezamos el proyecto del Prado, y hago esto para no hablar mucho del Prado, pero también para ponerlo en el contexto, la idea que nos transmitió Miguel Zuaza era que todo tenía que estar en la web, ¿no? El Prado tenía 4.500 obras, más o menos, el año 2013, y hasta el 2015 que se lanzó el proyecto. El proyecto se lanzó con 10.000 y ahora tiene casi 16.000, de las que creo 27.000 que tiene, ¿no? Es decir, que el Prado se está convirtiendo en un lugar que está completamente abierto. Todo el conocimiento del Prado, una buena parte de él, la parte que más interesa al público, y está a su disposición, y pueden hacer con él lo que quieran, ¿no? Otra tendencia es que las instituciones de la cultura y los museos en particular, cada vez más, los que están más en la vanguardia, más en la frontera, buscan esto que decía antes, ¿no? Una relación más conversacional, más contextual, más activa y, por tanto, más interacción con los usuarios. Estoy hablando siempre de la web, ¿no? Esto es Versalles, ¿no? Es el mapa interactivo de Versalles, por poner un caso, ¿no? La otra cuestión que a mí me interesa y que voy comentándola en muchos sitios, no con mucho éxito, tengo que decirlo, y voy a aprovechar para decirlo aquí de nuevo, es la construcción de metaespacios, de metamuseos. Ya sabemos que en la web todo puede ser uno y que hay grandes proyectos como Europeana, pero son proyectos que en cierto modo arrastran también su carga burocrática. Estoy hablando de otros proyectos de otra dimensión. Por ejemplo, de metamuseos como el Smithsonian, que ya sabéis que es un conjunto de 17 museos. ¿Qué nos puede decir el Smithsonian, por ejemplo, a un pequeño país como el País Vasco o como España, en fin, ¿no? ¿Qué puede decir, ¿no? Pues puede decir algo muy, muy interesante. Cuando estamos pensando en infraestructuras, estamos siempre pensando en infraestructuras viales, algo que nos lleva más rápido, que nos acerca a más velocidad de un sitio a otro, por ejemplo, ¿no? Aeropuertos, altas velocidades, puertos, o infraestructuras de energía, o canalizaciones de todo tipo, ¿no? Pero existen también las infraestructuras del conocimiento. Podría existir una Y vasca del conocimiento. Podría existir ese metaespacio de museos en Internet que conecte el conjunto del patrimonio, lo enlace con sentido, lo contextualice, porque hay cosas del Museo A que interesan verlas desde la obra del Museo B y desde el Museo C, ¿no? Entonces, estas infraestructuras de conocimiento, estas agregaciones, que son posibles tecnológicamente y porque además tenemos la tecnología para hacerlas, necesitan de cierta voluntad, y es esa voluntad de ir incorporando los activos de conocimiento de tal manera que sean más útiles para muchas cosas, pero por ejemplo para la educación, ¿no? O también para el turismo. Aquí tenéis la metabúsqueda del Smithsonian, que es bastante impresionante, aunque mejorable, por supuesto. La Tate también tiene un espacio de metabúsqueda. La otra cuestión, y es otra tendencia que a nosotros nos interesa, es cómo poder construir nuevas narrativas museográficas basadas en inteligencia, que es de lo que estoy hablando siempre, pero que incorporen el movimiento, que permitan hacer películas en modo automático. No son películas con un guión humano, ¿no? Ni con una realización humana, ¿no? Pero son películas en las que yo, pues como Apple, ¿no? Que saco mis fotos y hago una película que se llama Recuerdo, con lo que he hecho en verano y con unas transiciones, y encima pongo una música y realmente es una buena forma de utilizar esos activos, ¿no? Bueno, esas narrativas hasta ahora son muy caras antes Miren ha presentado una infografía, son caras de construir. ¿Cómo se pueden construir en modo semiautomático y a la carta o bajo petición? Bueno, esto es muy interesante. La Tate hizo una cosa que es la máquina del tiempo. Realmente no estaba editado en modo automático, sino que estaba
editado por personas y donde se vinculaban grandes obras de la Tate con eventos históricos. Esto es una manera muy, muy interesante de ver un museo, ¿no? Cuando decía que esto no es un museo también por otras razones, ¿no? Desde luego, las ideas de permanencia y duración creo que están asociadas con la obra de arte, con el aquí y el ahora. Pero los detalles no necesariamente. Y a veces se ven cosas a través de las pantallas que es muy complicado verlas delante de la obra. O delante de la obra si no tienes una escalera como Cézanne, que decíamos antes, ¿no? Entonces, como no todos podemos ir con nuestra escalera al Prado para ver los cuadros maravillosos que están en ese segundo nivel, ¿no? Ni para llegar a la parte arriba de muchos cuadros que tienen como 2 pisos. Y yo creo que Internet ayuda mucho a ver la pintura, por ejemplo, ¿no? en el caso del Prado, a ver los detalles. Este es Darío de Regoyos cantando. La tecnología no es neutral. La tecnología no es neutral significa que hay elecciones que es necesario hacer y que, por tanto, no es lo mismo hacer el proyecto de un modo o de otro, porque las tecnologías habilitan para ciertas cosas, permiten ciertas cosas, abren ciertos mundos, concluyen otros también. Por tanto, hace falta incorporar inteligencia a todo este proyecto, si no, no podremos hacer ese tipo de películas, no podremos hacer muchas cosas. Y la inteligencia está siempre en las conexiones. Para eso hay que conectar los activos de conocimiento, hay que conectar el museo en su conjunto, lo que hace la gente que está fabricando conocimiento carísimo, por cierto, conocimiento increíblemente especializado, conocimiento que impresiona porque es un conocimiento que se consigue después de un esfuerzo enorme y de muchísimas horas haciendo algo y que se deposita en un documento, que se deposita a veces en una imagen que se documenta de cierta manera, etcétera, ¿no? Todo eso se puede utilizar si se conecta bien. ¿Qué es conocer? Conocer es representar, desde luego. Por tanto, estoy hablando de un proyecto de conocimiento porque es un proyecto de representación, de algo que se ha presentado, que está en otro lugar, que también es un proyecto de descubrimiento, de desvelamiento, de sacar algo a la luz que estaba oculto muchas veces en conexiones que no conocemos, en detalles que no conocemos. Yo me preguntaba cómo sería la historia de la cultura, y ahora les voy a enseñar una cosa, si yo pudiera ver el autorretrato de Goya que pinta en 1824, ese dibujo, pensando que estaba haciendo Beethoven en esa fecha. Es una cosa curiosa porque casi nunca en historia del arte se plantean así las cosas, no digamos en historia, donde estamos viendo los sucesos históricos y no estamos viendo los sucesos culturales. Todo eso lo podemos enlazar y podemos, a partir, por ejemplo, de las fechas de un autor, ir viendo sucesos que están. El conocimiento es un gran viaje y esto necesita un grafo de conocimiento que vincule todas esas entidades. Disponemos de muchísimos datos. Este es el modo en el que están creciendo los datos estructurados en Internet. Y disponemos de los modelos para poder hacerlo. Los modelos para poder hacerlo incorporan todo lo que hace catalogación, las bases de datos de la colección, dentro de un modelo, con tecnología y con datos externos, por ejemplo, los datos de Wikipedia, ¿no? ¿Para qué? Para desarrollar sistemas de navegación por entidades de interrogación, sistemas de navegación sobre mapas de tiempos, sobre líneas de tiempo, sobre mapas, lectura aumentada de textos, grafos de relaciones. Voy a ver algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, en la máquina de aprender podríamos hacer una línea de tiempo, ¿no? Una línea de tiempo que me contextualice de manera automática, en función de las fechas de los autores, ese autor con eventos de la cultura o con eventos de la historia, con otros autores, por ejemplo, en pintura de otros lugares, de otros museos, con literatos, con filósofos, con científicos, con eventos históricos. O podríamos leer textos. Este es un texto del Prado, que creo que es La Bacanal de los Andrios, no la estoy leyendo muy bien.
¿no? Entonces, cuando alguien lee por primera vez este texto, me pregunto yo si es capaz de entenderlo bien. ¿Por qué? Porque hay muchas entidades que son difíciles quizás para mucha gente, ¿no? Andros, que es, pues es una isla, ¿no? Esto es un cuadro, ¿no? Yo le puedo ir presentando la entidad según va clicando aquí, le puedo explicar quién es Tiziano y cuáles son sus fechas, con una máquina que va extrayendo las entidades, las va descubriendo y te las va poniendo ahí, ¿no? Esta es una... Y también te puedo dar las relaciones de Salvador Dalí con su obra o con otros pintores, y te lo puedo dar de manera automática. Esto es interesante. Google tiene un Knowledge Graph que lo utiliza y que vosotros lo veis, ¿no? Cuando ponéis Velázquez, te está dando Velázquez, pero no tiene un sistema claro de navegación ni un modelo de presentación pensado para aprender. Y esto creo que es una cuestión importante, ¿no? El proyecto de transformación del Prado, y acabo muy rápido, concluyó con un reconocimiento importante que fueron los premios Webis que recogió el Prado en 2016, pero lo que me interesaba es esto: no solamente hemos de modificar la experiencia de los usuarios, que esto es radical. Si no lo hemos conseguido, ¿para qué? ¿No? Si no hemos conseguido construir un mundo un poco mejor, un poco más útil, un poco más interesante, un mundo un poco más cosmopolita, la pregunta es ¿para qué? Claro, pero el cómo es muy importante, ¿no? Cuando empezamos el proyecto del Prado, esta es una diapositiva antigua, era muy departamental todo el Prado, ¿no? Cada uno producía su contenido, catalogación el suyo, la Fundación de Amigos tenía una enciclopedia. Yo creo que el Prado es el único lugar donde, además de un museo, se escribe una enciclopedia de arte, lo cual me parece notabilísimo, dicho sea de paso. Había un área de comunicación muy activa que filma conferencias, en fin, que hace muchísimas cosas y que genera muchísimos contenidos. Había una tienda, había un equipo de educación, ¿no? Bueno, pues todo esto, cuando se hizo en la web, se convirtió en un solo espacio de interrogación. Todos esos contenidos estaban ligados en la web y podía viajarse a través de ellos, como lo he hecho, ¿no? Bueno, voy a acabar con esta diapositiva, que también es una catedral, y con una última reflexión sobre el arte digital. Cada vez que hemos descubierto un nuevo medio de reproducción, inevitablemente se ha convertido en una forma de arte. Y podéis pensar desde las acuñaciones, las litografías, los grabados, las fotografías o el cine, hasta el arte que estamos construyendo digitalmente. Esto plantea un problema que ya se ha dicho antes. Este arte, ¿cómo va a ser preservado? ¿Cómo vamos a poder mantener los códigos, los lenguajes de programación, los aparatos donde estamos reproduciendo esto? Teniendo en cuenta que hay una ley que establece que cuanto más fácil es reproducir algo, y ya veis que la reproducción digital está generando una enorme cantidad de contenidos, cuanto más fácil es reproducir algo, el ciclo de cambio tecnológico que le afecta es mayor, ¿no? Ya tenemos problemas para mantener algunos formatos de cine, imaginaros los problemas que tendremos para conservar el arte digital que estamos haciendo y para preservarlo para el futuro. Gracias, eskerrik asko. Estoy esperando. Sí. Invito a preguntar, me dice Miguel. A vuestra disposición para lo que estiméis oportuno. Muchas gracias, Ricardo. Cuando has hablado de las diferentes plataformas que han intentado ir incorporando, ¿no?, las diferentes bases de datos de los museos y demás, Europeana, etcétera, ¿no?, o en el ámbito, digamos, público, pero también en el ámbito privado, como Google Art, ¿no? Sabes que también fue una iniciativa compartida por el museo con ellos, ¿no? O bien yo creo por una cuestión puramente burocrática. Yo creo que Europeana, por ejemplo, no funciona porque es un proyecto demasiado grande, ¿no?, demasiado ambicioso, que depende de la voluntad de instituciones muy diversas y demás, ¿no?
Y en cambio el proyecto de Google Art me parece que cojea por el lado de la autoridad, ¿no? Se quiere convertir en eso que has comentado, en donde se disuelvan todas las webs de todos los museos en una sola en un único museo, pero no un museo ideal que por detrás de él está la autoridad de una institución, ¿no? Yo creo que ahí está el problema, ¿no? Yo creo que estaría muy bien si los museos fuésemos capaces de ir construyendo ese museo ideal, ese museo imaginario, ¿no? Pero sustentado en una autoridad, no simplemente en un criterio indiscriminado, ¿no? Como es el caso de estos intentos, ¿no? De hacer el museo global, ¿no? Pero yo creo que por mucho que cada una de nuestras instituciones, grandes, medianas o pequeñas, tratemos de desarrollar mucho más allá el ámbito de la transformación digital, nos vamos a encontrar en un momento determinado con la insuficiencia de los propios medios, ¿no? Como sabes, esto son trabajos muy caros, ¿no? Donde tarde o temprano, si queremos sacar adelante o llevar más allá esta transformación digital, bueno, nos vamos a tener que ir asociando, vamos a tener que ir buscando formas de colaboración más estables, más fuertes, ¿no? Si no, yo veo muy difícil y por ejemplo, pues un museo como el de Bellas Artes de Bilbao, que tiene, digamos, si no encuentra, por ejemplo, pues un partner, ¿no? un protector o un patrocinador que le ayuda a desarrollar de una forma mucho más ambiciosa su desarrollo digital, pues es muy difícil que lo pueda asumir de la forma en que lo pudo asumir el Prado en su momento, ¿no? Y me parece que la vía de la colaboración, me parece que es lo que... Pero veo esas dificultades. O nos encontramos con proyectos muy públicos y muy burocráticos o con el instinto, digamos, tan liberal del ámbito privado que nos lleva a un territorio que no es al que queremos llevar nuestra misión en este ámbito, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que Internet se está construyendo de un cierto modo que también es político, pero no es mi función hablar de ello, por supuesto, ¿no? Pero yo creo que la gran ilusión y me temo que puede ser también un momento de crisis en el sentido de que pueda provocar algún tipo de cambio en el pensamiento es esta de la desintermediación. No hacen falta las autoridades. Una vez que yo he cogido todo lo que necesito, lo puedo publicar y las autoridades ya no son necesarias, ¿no? Y esto, esta es la gran ilusión, ¿no? de este momento, lo que se está vendiendo, ¿no? ¿Para qué hacen falta profesores si los chavales se educan viendo vídeos de YouTube? ¿Para qué va a hacer falta los museos, salvo para la incómoda quizás labor de conservar lo que lo queremos publicar? La reflexión es honda, además, por otra razón, porque cuando estaba hablando de las infraestructuras de conocimiento, creo que invertimos muchísimo dinero en ir más rápido a muchos lugares, a veces necesariamente, a veces no sé muy bien para qué, ¿no? Pero se invierte muy poco dinero en infraestructuras culturales que estén sostenidas dignamente por autoridades, que creo que esto es muy importante. Entonces, el tema que tratas es mayor, ¿no? Yo sí que echo de menos algunas alianzas, ¿no? Como las que hicieron las de Star Alliance, ¿no? ¿Os acordáis? Las de las líneas de aviones, que les pasaba un poco lo que tú estás diciendo, Miguel, a los museos, ¿no? Todas eran deficitarias. Oye, vamos a empezar a hacer todos las mismas rutas, ¿no? Si podemos hacer otras, ¿no? Entonces, yo voy a poner como dos ejemplos, ¿no? Para visualizar esto, en el sentido que tú dices, ¿no? De cómo se coopera, ¿no? ¿Cómo se coopera? Pues en primer lugar, compartiendo plataformas de todo tipo. Esto es evidente. Lo que cuesta mucho hacer es muchísimo más sencillo compartirlo, ¿no? El esfuerzo que hizo, por ejemplo, el Prado, sería mucho más sencillo compartirlo, ¿no?
pero después también creando esos núcleos que espero que además sean núcleos que propendan al cosmopolitismo, porque creo que necesitamos realmente vivir en un mundo abierto, ¿no? Que sean capaces de crear el movimiento, ¿no? De lanzar el movimiento, porque los movimientos hay que lanzarlos, ¿no? Yo me puedo imaginar que cuando estás pensando en alianzas entre museos, que me parece que tiene mucho sentido, dándole la realidad no burocrática, ¿no? Vivida, ¿no? de la museografía, imagínate lo que podían ser 6 u 8 grandes museos que compartan una plataforma, ¿no? Con un proyecto de un grafo multidioma que pueda alimentar la educación de un montón de sitios, ¿no? Esto es un proyecto mayor, ¿no? Imagino la biblioteca de Mitterrand, pues una cosa parecida en el arte. Por eso la tecnología se puede utilizar para muchas cosas, esto es evidente, pero el discurso intencional de la tecnología debería incluir algunas de las cosas que comentas, ¿no? Y fundamentalmente el respeto por la autoridad, porque el conocimiento, en última instancia, lo que haya en los sistemas, primero estuvo en las personas y no hay más. Gracias.